¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Luis Salazar, presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Muy agradecido por la oportunidad que nos dan a nosotros los usuarios que podamos exponer acá todos nuestros pesares. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los usuarios en 2019 en el transporte público? Bueno, debido a la situación que hay en el país, todos los cánones que están establecidos en el marco legal de la ley de transporte se han quebrado. Debería haberse comenzado la mesa de negociaciones de las tarifas en el primer trimestre de este año. No se comenzaron las mesas de negociaciones. El ministerio está en la parte de participación ciudadana prácticamente paralizado porque la situación del país ha dado como consecuencia de que no se reúna ningún tipo de sector para definir todo lo que concierne al control de calidad y tarifas del transporte público. Por lo tanto, estas tarifas que están ahora vigentes son tarifas que se han puesto de acuerdo y como vayamos viniendo, vamos viendo. Se aumentó 50, pidieron 100, se les va a dar 100 bolívares a finales de mes, luego 150 porque por el proceso de hiperinflación no lo pueden detener y sencillamente el gobierno está al tanto de todo eso y no le está respondiendo a los transportistas con los insumos o con las promesas, valga la redundancia, que le habían hecho. Esto es el aceite, esto es los cauchos y las baterías. Pero más importante que eso, en la mesa de negociación nosotros planteamos que no es ese combo lo que tiene que discutirse con los transportistas, sino que tiene que ser una cuestión más seria. ¿Y qué es lo más serio? Bueno, que las empresas de transporte o las asociaciones de transporte que están registradas en el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre soliciten a través del Banco Central de Venezuela una asignación de dólares o euros DICOM para poder accesar a los repuestos en el exterior, porque es la única forma de que puedan mantener las unidades, y eso no se ha hecho. En toda la subasta que ha hecho el DICOM no hay una sola empresa de transporte que solicite dólares para poder repotenciar sus unidades, y bajo ese criterio, todas estas unidades que están en la calle, que son muy pocas, por cierto, de 600.000, lo que queda es el 20%, tanto en rutas urbanas, extraurbanas y suburbanas, están en deterioro total porque no tienen cómo hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas. ¿Qué punto de coincidencia hay entre usuarios y transportistas de cómo se debe mejorar precisamente el transporte público y hacia dónde debe caminar? ¿Es precisamente esta parte, la de la entrega de insumos y repuestos, el punto de coincidencia? Indudablemente que es allí, porque el transporte público en todos los países del mundo, es subsidiado por el Estado. Pero si el Estado venezolano no cumple, entonces ¿cómo puede haber una compensación? Solamente, y hay que hacer una aclaratoria, hay 3 estados donde se ha mitigado en algo el problema del transporte. Muy poco, pero se ha mitigado, que es el estado Miranda, el estado Lara y Carabobo. Solamente porque, bueno, Carabobo se trajeron unos autobuses escolares, en Miranda está Transmiranda y en Lara está el sistema de trolebús, de trolebús. Pero en general, en todo el país está prácticamente paralizado y no hay forma ni manera. Y allí lo que no se ve por las cámaras es que las perreras están haciendo de las suyas por una razón muy sencilla, porque en economía el costo del pasaje es un costo elástico. ¿Por qué elástico? Porque la persona tiene que moverse para llegar a su casa y al no haber la forma de transportarse, él va a ubicar lo que esté a la mano, desde una carrucha hasta una gandola, pero ahí se va pagando lo que le pidan porque es lo que quiere llegar a su casa. Esa es la economía que hay ahora. El tema de las perreras es un tema en primera instancia de seguridad del usuario, pero también de regulación sobre ellas. ¿Se pueden regular? No se puede regular porque las perreras no existen en general. Las perreras son unidades de transporte de carga. Están diseñadas para carga y lo que tienen que tener es carga. Bueno, pero entonces a una gandola del puerto de La Guaira le meten usuarios agarrados de las barandas. Oye, por favor, no hay ningún tipo de comparación entre una carga pesada y un ser humano. Por lo tanto, es por ello que estas unidades no están dentro de la tipología de transporte de seres humanos, ¿entiendes? Inclusive, es importante indicar de que las unidades, las gandolas, las perreras que nosotros llamamos, que transportan cochinos y ganados, tienen hasta unas normas de seguridad para transportar a esos seres vivos. Imagínate tú, nosotros no lo tenemos. ¿Hacia dónde tiene que caminar también el trato del transportista con el usuario? Es algo que ha sido un punto
clave en los últimos años, y no solo del transportista hacia el usuario, sino del usuario hacia el transportista. Es que el problema, Gregorio, el problema es que no hay un control por parte del Estado. Es decir, ¿qué es lo que vemos nosotros en el transporte público? Bueno, vemos que el gobierno nacional dice que el poder popular tiene que estar controlando el transporte público. Y cuando tú vas a un consejo comunal, es verdad, tú pones la queja al consejo comunal, yo no puedo tomar decisiones, se lo pasan a la comuna, no tomo decisiones, no se presenta el concejal de esa área de circunscripción, tampoco da resultados. No existe, en el caso de los estados, un diputado de la Asamblea Legislativa que ni se entera de lo que está pasando. Existe un diputado en la Asamblea Nacional Constituyente que ni sabe de qué estamos tratando. Vamos a la parte gubernamental, está el Instituto Nacional de Transporte, no tiene los fiscales de tránsito porque no sancionan a nadie, porque tienen una orden precisa de no sancionar a ningún transportista porque lo que le interesa al gobierno es que la gente se mueva. Tenemos que sacar a la gente rápido a los terminales, hermano. No importa cómo esté esa unidad, sin caucho, con caucho, cauchos lisos. No. Hay que sacar a la gente. Ese es el criterio del Estado. Y bajo esas circunstancias, ¿a dónde tú crees que nosotros vamos a poner la queja? ¿Quién va a respetarnos a nosotros los ancianos? No nos respetan. En las unidades, en las camionetas, se contratan colectores que tengan prontuario, que sean malos. Malo en el sentido de que usted no tiene el pasaje, bájate de aquí. Y en el caso de los estudiantes, se acabó la política del subsidio estudiantil, entonces tiene que pagar completo. Imagínate tú, una familia que tenga que pagar los aumentos, en este caso, no sé, en la parte urbana, aquí en Caracas, 50 bolívares, en otros sitios 70, 100, 150, X, y tengan que pagarlo por 3 niños, el papá y la mamá. Entonces, ¿cómo sobrevive? Teniendo inclusive un sueldo de 18.000 bolívares. No puede porque sencillamente la hiperinflación se lo traga a todos, se traga al muchacho, a los muchachos, al señor, al abuelo y a todos. No solo se trata de un tema de las unidades de transporte, el tema de los terminales, las condiciones para los usuarios en que se encuentra, y voy a poner por 2 ejemplos elementales: Terminal de Oriente, Terminal de la Bandera. Mira, el problema de los terminales es que allí, debido a la crisis y a que todos saben que en estos momentos, en todos los terminales, tanto el de Oriente como el Terminal de la Bandera, la gente que sale hacia el interior del país es gente que se está yendo del país. Entonces, se generó una política en el terminal de que inclusive el sistema integral de transporte, las tarifas son sumamente elevadas, entre comillas, con relación a las otras tarifas existentes. Y ojo, no existe cálculo técnico de lo que es el costo del pasaje. Por lo tanto, una línea puede cobrar entre 30.000 bolívares, 40.000, y no es eso, se está cobrando en dólares subliminalmente para poder moverse. ¿Hacia dónde? Hacia los sitios críticos, que son Maracaibo, Estado Zulia, Táchira, Apure, Puerto Ayacucho, y en la parte de Oriente hacia Guidia, porque la gente está yéndose hacia Trinidad y Tobago. Eso es lo que está pasando. Entonces, todas las empresas y todos los terminales de estos dos nodos importantes de terminales que se mueven del país, sencillamente ellos dejan que las empresas cobren en dólares, cobren en pesos colombianos, y dense cuenta, aquí mismo en Venevisión no tuvimos el caos en San Cristóbal. La gente llegaba y se generó un nodo, que por cierto la periodista Marinegro nos dio con mucha precisión allá. Habían 25.000 personas en el terminal de San Cristóbal que no había forma ni manera de moverla. Tuvimos que sacarla con camioneta, con carretilla, con lo que fuera, para llevarlo a Barinas. Y en Barinas se generó un nodo, porque había que sacar a esa gente para Araure, para Barquisimeto, y no había camioneta. Hubo que sacarse las camionetas del transporte público de Barinas para poder drenar la cantidad de personas. Ese caso nada más en el terminal. Eso está pasando en los terminales. Allí la tipología es otra, el cobro es en dólares, el cobro es en pesos, y la gente sabe que sale del país. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan a los usuarios del transporte. Nos acompañó Luis Salazar, presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público, en Entrevista al Amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más, la emisión matutina de Noticiero Venevisión, y a las 7 de la mañana, Primer Contacto. Feliz día para todos.